Bien. Sí, ahora sí. Vale, pues bueno, que muchas gracias por venir a este acto, que es la segunda de las mesas redondas dedicadas a la presentación de grupos de investigación en Cantabria, organizado por la Sociedad Menéndez Pelayo, a quien agradezco, a su presidente que está aquí presente. Eh, y yo como miembro también vocal de la directiva, pues también me uno bueno, a- digamos, al agradecimiento y al bienestar, ¿no? Por el hecho de poder hacer esta presentación. Quiero también agradecer mucho al Ateneo que nos presta el lugar. Y sin más preámbulos voy a presentar a los conferenciantes de hoy, que son Alicia Lavín, que está aquí a mi lado, que es, bueno, ella ha sido investigadora del Instituto Español de Oceanografía durante 42 años. Es oceanógrafa física, o sea, es física, pero oceanógrafa. Está dedicada a las series temporales y sistemas de observación oceanográfica, la interacción del medio ambiente con las pesquerías y el cambio climático. Ha sido delegada del Instituto Español de Oceanografía en en el ICES. Tengo que sacarme la chuleta porque hay tantas siglas que es difícil, ¿no? En el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, en el Eurogos, que es el Global Ocean Observatory System europeo, y en el JCOM, bueno, jefa de área de medio marino y protección ambiental del Instituto Español de Oceanografía y directora, ha sido directora del Centro de Santander desde 2012 hasta su jubilación en 2020. Al lado está Pablo Abaunza, que es investigador del, también del Instituto Español de Oceanografía, del CSIC, actualmente el CSIC, desde 1990, especializado en biología pesquera. Y ha tenido diversos puestos de responsabilidad como director del Centro Oceanográfico de Santander, como jefe de área de pesquerías y como subdirector general de investigación del instituto. Y su labor investigadora se ha desarrollado principalmente en el marco del ICES, del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, participando, no sé si en la actualidad como delegado nacional, ¿no? Desde 2015. Muy bien. Y al lado, Raquel Somavilla, que es también investigadora del Instituto Español de Oceanografía desde 2020. Es oceanógrafa con interés en el estudio de la interacción océano-atmósfera y su efecto en procesos oceanográficos y el clima, y es coordinadora de los sistemas de observación del IEO, del Instituto Español de Oceanografía, en el Golfo de Vizcaya, y a nivel internacional, cochair de Ocean Sites, que es una red bueno, es una red europea o internacional, y miembro del Observation Coordination Group del GOS, que es decir, del Global Ocean Observatory System. Muy bien. Y Lucía López, al lado, es ecóloga marina y miembro del grupo de investigación de diagnóstico de la interacción entre el clima, presiones humanas y ecosistemas marinos del Centro Oceanográfico de Santander, donde investiga los cambios en la estructura y funcionamiento de distintas comunidades animales, atendiendo a las relaciones entre especies, a los efectos ambientales y a la actividad humana. Bueno, pues a todos ellos les agradezco mucho su presencia y su presentación y vamos a proceder ya a la primera presentación. Buenas tardes. Bueno, yo primero quiero agradecer a la Sociedad Menéndez Pelayo, su presidente, y a Alberto Ruiz la posibilidad que nos ha dado de hacer esta presentación y además, bueno, al IFCA, al Ateneo y al Instituto Español de Oceanografía, especialmente a la directora de Santander, Izaskun Preciado, por las facilidades y la ayuda que nos ha dado, y a los tres conferenciantes que encantados se han brindado. Bueno, yo voy a hablar un poco de la historia del IEO, desde la Estación de Biología Marina a su continuación. Son muchos años, son 138 años de historia, pero voy a hacer un resumen rápido y vamos a ello. Por Real Decreto
de 1886 se creó la Estación Marítima de Zoología y Botánica experimental. Eso fue gracias al esfuerzo de don Augusto González de Linares. ¿Por qué se ubicó en Santander? Pues González Linares lo justificó por razón de la mayor proximidad de la fauna profunda, aunque cuya importancia él daba mayor que la fauna litoral, o por lo menos más o menos. La segunda razón, bueno, son los laboratorios oceánicos, y la tercera era porque carecía la costa cantábrica de una universidad litoral, o sea que era como el primer intento de que hubiera una universidad en Cantabria o en Santander. Todavía tardó 80 y tantos años en crearse la Universidad de Santander, luego de Cantabria. ¿Quién era don Augusto González de Linares? Pues, bueno, una persona muy de su época, muy extendida, con muchos... Era catedrático era ampliación de Historia Natural en la Universidad de Santiago, además hizo Derecho. Ya a los 21 años de edad dio una charla en el Ateneo de Madrid sobre Goethe, tanto en la literatura como en la parte de naturalista. Era una persona con una formación muy amplia. Por supuesto era darwiniano, o sea, las teorías de la evolución, y entonces fue separado de su cátedra cuando un gobierno conservador obligaba a los catedráticos o a los profesores a no atacar el dogma católico. Esta separación don Augusto la utilizó para formarse. Primero dio clase en la Institución Libre de Enseñanza, pero luego consiguió becas para irse al extranjero. Hablaba todos los idiomas. Se fue a Francia primero, donde conoció a su mujer, que después lo ayudó en el laboratorio. Después fue a Londres, y finalmente, ya cuando habían conseguido la creación del laboratorio de Santander y había sido nombrado director, que fue un año después, en el 1887, estuvo 6 meses en la estación de zoología de Nápoles, que era la más famosa de su tiempo, como ponemos ahí, y estudió la organización de una estación de biología marina. Para él era un mundo nuevo. No había ninguno en España, y no lo que fue estudiando por los centros. También hizo un convenio, que lo tengo puesto aquí, precisamente con la estación de Nápoles, para que fueran tres plazas, pues ellos decían 3 mesas, para estudiar, para formarse allí. José Rioja, su segundo, estuvo en la estación de Nápoles. Las funciones del laboratorio recién creado, pues el estudio y la enseñanza, bueno, la flora y la fauna. Tenían la idea, los finales del siglo pasado y comienzos del comienzos del 20, que tenían que tener aplicaciones industriales. Era el buscarle una posibilidad de mejora, la mejora de la industria marítima. Después, las colecciones científicas y la labor pedagógica. Enseñaban a becarios. Los profesores, cuando acababan ciencias biológicas, animaban a los alumnos a venirse a la estación de biología de Santander, porque si no parecía que no era que no habían acabado la carrera, ¿no? Era como una forma de completar la carrera de ciencias naturales de aquella época. Tenemos una historia, la historia nos la ha contado Benito Madariaga, y tiene hasta la lista de alumnos que estuvieron en Santander, es muy completa. Después lo que hacían también era preparaciones y mandaban a las universidades, en institutos, o sea, son colecciones que se fueron mandando. El museo también tiene una amplia colección de la que fueron tomando elementos tanto de zoología como de botánica, y en el acuario exponían las especies de la fauna del Cantábrico. Tenemos una carta del rector, y Luis Valdés, que le veo por ahí, encontró una carta de Unamuno dando las gracias por las colecciones que se habían mandado al Departamento de Biología de la Universidad de Salamanca. O Ramón y Cajal lo que hizo fue, en una publicación suya, agradeció a José Rioja, que era el entonces director de la estación de biología marina, los ejemplares que le habían mandado, los embriones que le habían mandado para realizar este trabajo. En 1914 se crea el Instituto Español de Oceanografía, Odón de Buen es su director, e integra la Estación de Biología Marina de Santander con los laboratorios de Palma y Málaga. No fue sencilla la transición, pero parece que al final
continúa de esta forma y entonces dependen del Ministerio de Marina, con lo cual los barcos, hay algún barco de la Marina española que se utiliza para barco oceanográfico. Y ahí no sé si tenemos al Sagüe, no, este es el Hernán Cortés. Hay un buen grupo de barcos de la Marina Española que hacen campañas a primeros del siglo XX, campañas oceanográficas. Los departamentos de aquella época del IEO, pues oceanografía, química, biología y comercio y técnicas de pesca. Eso en su formación. Después, en 1924, España ingresa en el ICES, Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el organismo clave para la gestión, digamos, pesquera y del Océano Atlántico, tanto del ala este como del ala oeste. Se había creado en el 1202 con base en Copenhague. Entonces, con el ingreso de España se extienden, lo que veis ahí, se extienden las áreas jurisdiccionales del ICES a toda la zona de aguas españolas, incluidas las Canarias. Y entonces España adquiere unos compromisos. El primero era el muestreo estacional en a 45 norte y los meridianos 4 oeste, 6 oeste y 8 oeste, ahí solo pongo 6. Y después, en 1928, se organiza un plan de trabajo para los laboratorios del IEO en el Atlántico Nordeste, que significa hacer estaciones con una cierta periodicidad. Cada 3, 4 días, 5 días hacían una estación. En Santander se hizo una estación en la boca de la bahía y otra a 40 metros de profundidad al norte del Cabo Mayor. Una de las actividades es la que llevaba el laboratorio oceanográfico, es la de acuicultura. En el año 1933 se le concedió al IEO una concesión que es la de la isla de Marnay y al poco tiempo se amplió a la isla de la Hierba. Era una concesión esta circular de 400 metros de radio para la explotación de mejillones y otras especies. Alejos y Cuesta, que fueron los siguientes directores, trabajaron en cultivos marinos de ostreicultura y miticultura. Ramos y Cendrero de nuevo vuelven a trabajar en los años 60 y en los 70 ya Fernández Pato y Ignacio Arnal estudian también la almeja fina, etcétera. En el año 80, ya con el nuevo laboratorio, en la base del nuevo laboratorio se crean unos tanques de cultivos y en los años 90 ya se inauguraron las nuevas plantas de cultivos marinos de algas y peces en el Bocal. La posguerra, pues cambian los procedimientos de investigación y cobran interés los estudios biológicos de interés pesquero, sardina, bocarte, bonito, el plancton en las condiciones hidrográficas y cultivos marinos. El doctor Cuesta, que era el director entonces, que estuvo hasta el año 60, luego fue a Madrid de jefe de área y luego de subdirector. Estudia plancton, abonado de marismas, acuicultura. Bueno, la estación, se potencian las salidas de las estaciones que os he comentado algo. Se determina clorinidad cuando llegó una química, que la vemos más abajo. Después hubo investigadores que venían al centro de Santander, aunque dependían o de la Dirección General de Pesca o del CSIC, venían a hacer su trabajo al laboratorio. Después ya empezó a llegar personal, llegaron 2 ayudantes, que el ayudante era el licenciado, o sea, originalmente siempre hubo director y ayudante, los 2 licenciados. En este caso ya hay 2 ayudantes, que viene María Jesús del Val Cordón, la primera oceanógrafa, química ella, doctora en química, y publican el boletín del IEO, empieza en el año 1948 y el primer número precisamente va desde Santander por Fernández y Rodríguez Martín, apuntes para el estudio bionómico de la bahía de Santander. En 1943 se monta el mareógrafo en Puerto Chico, que sigue en funcionamiento. Después, en estos años se continúa, ya mejora un poco a partir del 89, el 49, 50 ya van teniendo más posibilidades. Se retoma la estación 1 y la 2 de Santander. Aquí tenemos los periodos en los que los puntos rojos significan los muestreos que se han realizado. Hubo épocas al principio, en el 28-30, luego ya en los 50. Luego hay la parte esta más amarilla, más clara, que esa es una parte que ya solo podían coger medidas en playas, y ya desde el año 90 ha sido cuando comenzamos a hacer la radial de Santander hasta aguas profundas. Aquí, gracias a la ubicación que dijo don Augusto, que teníamos acceso a las aguas profundas, la radial de Santander está con un barco que era el José Rioja de 18 metros. Hemos conseguido desde el año 90 hacer el muestreo hasta las aguas profundas, por lo menos hasta el agua mediterránea. Y aquí está la señora esta, doña
María Jesús del Val. Bueno, entonces el año 89-90, en los años 80 y 90, lo primero, Orestes Cendrero era el director, y se inaugura el Centro Oceanográfico, el nuevo, en el año 78. Eso ya dio un vuelco a las posibilidades, ya había opciones para trabajar, ya el personal aumentó en unas cantidades, vamos, importantes y bueno, ya fue como los tiempos modernos. Después España iba a entrar o tenía opciones a entrar en la Comunidad Europea, y lo que se necesitó hacer es un gran esfuerzo de estudios de pesca. Y entonces, pero se intentó después el ICES, Consejo Internacional para la Exploración del Mar, daba las pautas y había que preparar la investigación para dar la respuesta, y además se empezó a asistir a grupos de otras organizaciones internacionales. Al ICES ya se iba desde el principio, desde los años 20, se fue al ICES, y en Santander especialmente, sobre todo el que más años estuvo fue Orestes Cendrero, que estuvo muchos años de delegado de España en el ICES, pero ICAT, NAFO, ICAT son los atunes, el atún atlántico, NAFO es el noratlántico, la parte de Canadá, y distintos organismos. Después los grupos de investigación que había en el laboratorio, pues había pesquerías del área del ICES, que comprendían las pesquerías demersales y las pesquerías pelágicas, pesquerías de túnidos, acuicultura, como ya hemos dicho antes, las plantas de cultivo de peces y de algas, y después teníamos la biología marina y la oceanografía, que era medio ambiente marino y relación con pesquerías. Y en el año 1986 celebramos el centenario del laboratorio. Ahí tenemos la foto de unos cuantos investigadores que estábamos en aquel momento. Una parte importante del trabajo del IO ha consistido en conseguir bases de datos, bases históricas de datos de distinto tipo. Desde los 80, ahí tenemos al Cornide de Saavedra, que fue el primer barco oceanográfico español, le votaron a principios de los 70 y ya en los 80 empezó su periplo. Este es el antiguo, luego le mejoraron y le quitaron. Me ha tocado la foto antigua. Entonces, lo que se empezó es a una exhaustiva forma de toma de muestras de todo tipo. Entonces se hicieron campañas de prospección de peces demersales, por lo menos era una al año, campañas de prospección acústica de peces pelágicos. Al principio se hacían 2, luego se pasó a 1. Campañas anual también, y todo se recorría desde la frontera portuguesa a la frontera francesa, todo el oeste de Galicia y el mar Cantábrico. A veces se prorrogaba y todo, dependiendo de los proyectos internacionales que se tuviera. A veces se iba hacia la zona de Francia, dependía un poco sobre todo eso, los proyectos europeos y las obligaciones que tuviera, los compromisos que tuviera el país para hacerlo. En todas las campañas había estudios, campañas de estudio de huevos y larvas, que no sé si lo he comentado, había estudios de hidrología y de plancton, o sea, siempre se completaban con las medidas ambientales. Pesquerías de túnidos, lo que había sobre todo era campañas de marcado, de atún rojo y de atún blanco, se utilizaban para medir los parámetros a veces XBT. XBT es un sistema de medida de temperatura con la profundidad sin parar el barco, etcétera, otras veces con medidas más a barco parado, etcétera. Y después de biología marina y de oceanografía, pues la principal fue el Radial de Santander, que os comentaba antes, que comenzamos Luis Valdés y yo en los años 90, y después tuvimos una estación de recepción de imágenes de satélite, la boya oceanometeorológica Augusto González de Linares, en honor de nuestro fundador, que la fondeamos en 2007, por ahí. Y después he puesto también la campaña 24 Norte del WOCE, que la hicimos en el año 92, precisamente en el 5º centenario, y lo que conseguimos demostrar era que se estaba calentando las aguas profundas. Hasta ese momento, era el año 1992, lo publicamos en Nature en el 94, hasta ese momento se sabía que se estaba calentando el agua superficial del océano, pero no se había demostrado que el agua profunda también fuera. Entonces esta fue la campaña, y en medio tenemos nuestro Radial de Santander, pues todos los datos desde el año 91 que empezamos. Este le tengo hasta el año 2000, que es cuando yo terminé, pero Raquel lo tiene continuado. O sea, son todas las medidas que hemos ido haciendo mensualmente en toda la columna de agua, incluida el agua mediterránea, que es
bueno, el recodo final que está. Esta es bueno, una representación de todas las medidas que hemos ido haciendo año tras año, que ya llevamos ya llevan 30 y tantos años de medidas en el Radial de Santander, medidas mensuales, que es un esfuerzo importante. Y ya finalmente quiero terminar por los estudios del ecosistema marino, biodiversidad y áreas marinas protegidas, la Directiva Marco de las Estrategias Marinas. Para estudiar la estructura del ecosistema marino de la Plataforma Norte se utilizaron las campañas de prospección de la evaluación de recursos pesqueros que antes os he comentado, sobre todo las campañas de demersales, de peces demersales. Y en estas campañas eran estimación de especies y estudios de alimentación. Con esto los pioneros fueron Ignacio Lasso y Francisco Sánchez, y el primer modelo de ecosistema del Cantábrico fue el ECOPAD, por ahí está Paco, que lo he visto por ahí, Paco Sánchez, y con ello lograron que se considerara el cachucho la primera área marina protegida, y les dieron en el 2011 el premio de la Fundación Biodiversidad para conservar la biodiversidad. Después han tenido el proyecto Licin de Mares y después, en 2008, la Unión Europea aprobó la Directiva Marco de la Estrategia Marina a fin de lograr el buen estado ambiental de nuestros mares. Entonces, la evaluación y el seguimiento de la estrategia marina ha sido un elemento muy importante en el centro de Santander. Se han coordinado descriptores de biodiversidad, redes tróficas, integridad de los fondos marinos, basuras marinas, testeándose cómo está el buen estado a nivel europeo. Esto ya hace tiempo, ahora ya, Alberto Serrano fue el que llevaba el responsable, y ahora es jefe de área de medio marino del IEO. Y bueno, hasta aquí es como un poco he querido hacer una introducción, y después el resto de los ponentes van a exponer lo suyo. Solo decir que desde que hicimos nuestra presentación, Pablo Baunza ha sido nombrado vicepresidente primero del ICES en la reunión del Council el pasado mes de octubre, con lo cual, después de 100 años de que el IEO es miembro del ICES, es la primera vez que vamos a tener un vicepresidente y primer candidato a futuro presidente en el futuro. Así que también nuestro aplauso para Pablo Baunza. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Después de esto ya estoy un poco nervioso, la verdad. Pero gracias por las palabras, y me uno a los agradecimientos de Alicia con respecto a la Sociedad Menéndez Pelayo, al Ateneo, a nuestra directora Izaskun y a todas las personas que facilitan esta oportunidad de poder hacer estas charlas y este intercambio de información, ¿no? Al final creo que ganamos todos. Yo voy a continuar un poco con la presentación de Alicia, pero enfocándome más en la investigación pesquera. Voy a hacer un pequeño guía de la historia, voy a decir no desde el principio, pero sí desde los mediados del siglo XX hasta la actualidad, y viendo un poco en dónde nos hemos centrado en el trabajo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, como podéis ver, el principal factor de la investigación pesquera viene unido a la industrialización. Las pesquerías, como podéis ver en la imagen, a finales del siglo XIX, pues eran con barquitos, con barcos, pequeños barcos veleros. Ahí tenéis una imagen de un puerto, en este caso de Andalucía. Y con la industrialización se pasa a algo como lo que tenéis a la derecha, que es una imagen de Santoña Colindres, en donde podemos ver que ha aumentado la potencia, la capacidad de los barcos. Somos mucho más eficaces pescando, y no tenemos más que ver las imágenes de cómo era ese puerto de Santoña y Colindres, el mercado de la pesca en lo que es ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente la sociedad se empezó a dar cuenta de que el mar no es infinito y de que los recursos se acababan. Entonces, había que investigar cómo es que se acababan y cómo hacer que aquello fuera sostenible. Y entonces aparece la investigación pesquera
que adquiere con una fuerza muy grande y es la acción preponderante de las instituciones a mediados del siglo XX, a partir de 1950 aproximadamente. Lo que quería era que todos tuviésemos en cuenta que lo primero que tenemos que tener claro es que en el océano todo está interconectado. En realidad en toda la Tierra está interconectada, pero el océano tiene, digamos, menos fronteras. Las tiene también, pero tiene menos fronteras clásicas que lo que tenemos en la Tierra, ¿no? Entonces todo está interconectado. Y como podéis ver ahí en la imagen de la derecha, veis cómo funcionan las corrientes marinas que vemos esa conexión de las corrientes a lo largo de todo el Atlántico, ¿no? Entonces, y en la imagen de la izquierda podemos observar cómo todos los componentes en un ecosistema marino están relacionados. Es decir, que lo que tenemos que tener claro es que los recursos se distribuyen a lo largo de todo el océano, se distribuyen por muchos países. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos tenemos que poner de acuerdo todos los países para investigar el océano. Es decir, no puedo investigar yo solo, tengo que investigar con los demás países. Y los recursos pesqueros están aquí, en Francia, en Inglaterra, en África, y tengo que hablar con todos ellos para poder investigar. Entonces, esto genera la necesidad de crear organismos internacionales donde podamos hacer esta labor. Ya ha dicho Alicia que dices con un componente más ecosistémico, con un componente más global de ciencia, se creó en 1902. Pero también incluye la investigación pesquera. Pero a partir del 50, con esa necesidad de crear una ciencia para la pesca sostenible, se crearon organismos que se llaman organizaciones regionales de ordenación pesquera, los OROPS. Se crearon estos organismos para que en todo el océano podamos tener esta gestión pesquera sostenible. Aquí tenéis un ejemplo. Estas son las OROPS que se distribuyen a lo largo de todo el mundo. Hay muchísimas. Y España es el país europeo que más participa en estas OROPS. Nosotros participamos en al menos 12 de ellas y en concreto el IO de Santander participa en 3, participa en 2 sobre todo, pero en 3 que son de las más importantes, que son ICES y ICAT, y también durante un tiempo hemos participado en NAFO activamente. Ahora diré en detalle cada una de estas organizaciones a qué se dedica. Entonces, empezamos con el ICES. Como ha dicho muy bien Alicia, pues el ICES es el Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Tiene mucha historia ya detrás. España está en ella desde 1924. Y el IO participa con alrededor de 100 expertos al año. O sea, es una actividad fundamental para nuestra institución. España participa con unos 200 a lo largo del año, cada año en esta organización. Y como veis en el mapa, se dedica sobre todo el área de estudios el nordeste atlántico, pero en el ICES también están países como Estados Unidos y Canadá. A la derecha veis que en realidad, y esto se asemeja un poco a lo que se explicó en la anterior charla sobre lo que son las redes de investigación, el ICES es una gran red de investigación en donde están alrededor de 6.000 expertos trabajando que representan a unas 700 instituciones de investigación marina. Hay 150 grupos de trabajo expertos en cada una de las materias marinas. Se trabaja en todas las disciplinas, geología, biología, sociología, economía, biología pesquera, oceanografía física, y participan expertos de alrededor de unos 60 países. El objetivo es crear conocimiento, asesorar en base a la ciencia a los clientes que lo piden, especialmente a la Comisión Europea, que voy a decir que es el principal cliente del ICES. Se ofrecen datos y herramientas de investigación, como no puede ser de otra manera cuando hay un equipo de investigación conjunto tan grande, y también se ofrece formación para las nuevas generaciones. En el ICES nosotros trabajamos con una serie de especies, como ha dicho también antes Alicia, pelágicas, bentónicas y demersales. Y estas son las especies que trabajamos en el laboratorio de Santander. Hay más, pero estas son las principales que trabajamos. Y creo que todos vosotros las conocéis, las habéis comido y somos todos felices con ellas, ¿no? Y bueno, pues tenemos el bucarte, la anchoa, el verdel, la caballa, la sardina y el chicharro jurel entre las pelágicas. Y tenemos la merluza, los rapes y los ojitos y los gallos y las rayas entre las demersales y bentónicas. Estas especies, aquí hay muchos compañeros que trabajan en ellas y en algún momento pues podemos hablar todos juntos de lo ricas que son, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que trabajamos aquí.
El otro grupo, ICES es el gran bloque, pero otro de los bloques en los que el instituto ha trabajado durante unos, no voy a decir, no sé decir exactamente cuántos años, pero digamos entre 10 y 15 años por lo menos, es NAFO. NAFO es la Organización para las Pesquerías del Atlántico del Noroeste, es la zona de las aguas de Canadá, podéis ver en el mapa que alcanza hasta las aguas árticas. Pero el área de trabajo específico sobre todo es el mapa pequeño, lo que es Terranova, las zonas de Terranova. ¿Y qué es lo que hacemos allí? Pues ahí hay intereses pesqueros, sobre todo para el bacalao y lo que se llama el fletán negro, entre otras especies. Entonces nosotros en Santander hemos trabajado sobre todo en estas dos, en el bacalao y en el fletán. No sé si creo que podrán recordar las famosas problemas que hubo con la batalla del fletán, con el gobierno canadiense y la flota pesquera española, que allí pues expertos de nuestro laboratorio de Santander hicieron un papel muy, muy destacado en trabajar en ese problema. Y el otro punto, que es otra de las grandísimas instituciones de gestión pesquera que existe en el mundo, es ICCAT, que es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico. Y aquí decir que estas organizaciones siempre se trabaja en unión con la Secretaría General de Pesca, es decir, con los gobiernos. Asesoramos a los gobiernos. Entonces, los gobiernos son los que tienen la representación oficial en estas instituciones. En Santander han estado siempre los mayores expertos. Aquí tenemos a uno, Pepe Cor, creo que estás por aquí, y como experto del atún rojo. También tenemos ahora a Enrique Rodríguez Marín, y el bonito del norte, pues a Victoria Ortiz de Zárate también, ¿no? Entonces, en Santander se trabaja con estas dos especies fundamentales, el bonito del norte y el atún rojo. Entonces, nada, podéis comprender el impacto que tiene el manejo de estas pesquerías por el impacto tanto mediático como social y de importancia económica que tienen, ¿no? O sea que es un aspecto fundamental también para nosotros trabajar aquí. Bueno, ¿y qué hacemos una vez que ya tenemos ese trabajo en nuestras instituciones? ¿Qué es lo que hacemos allí, no? Entonces, ¿qué trabajamos dentro de esas instituciones haciendo la investigación pesquera? ¿Y qué necesitamos para hacer esa investigación? Pues primero los datos de la flota, los datos de captura y de esfuerzo pesquero. Luego necesitamos la biología de las especies, así como los sistemas de observación de su abundancia y distribución. Tenemos que saber también la dinámica de las flotas pesqueras, cómo afectan los aspectos sociales y económicos a las flotas. Al final, las flotas pesqueras es el hombre, y el hombre funciona ahí como otro actor más en ese ecosistema. También tenemos que tener el factor de la modelización. Al final tenemos que tener un modelo que nos explique cómo interactúa todo el sistema y que podamos predecir para luego dar opciones a los gestores con el riesgo asociado a cada una de las gestiones. Y por fin tenemos que tener un concepto de integración. Hemos dicho que todo estaba relacionado, pues tenemos que tener un modelo que integre todo. Y eso se llama lo que últimamente habéis oído, creo, aproximación ecosistémica a la gestión pesquera. Entonces, ¿qué obtenemos de toda esta información? Pues he puesto un par de ejemplos. Uno de ellos muy simple, con los datos de explotación pesquera, de abundancia de las poblaciones y con los datos de la dinámica de las flotas, pues podemos tener esta explicación de cómo se desarrollan las pesquerías, que es importante que lo tengamos en mente porque luego a la hora de establecer una inversión económica de un sector pesquero, pues tiene que tener en cuenta cómo funciona estos ciclos, que pueden tener un gran aumento, un gran rendimiento al inicio, pero que luego vienen las caídas y luego viene un periodo de estabilización cuando se gestiona, una vez que se conoce, cuando se gestiona adecuadamente. Este tipo de información es la que proveemos, vamos a decir, a los gestores. Y luego en la modelización, que he dicho que es uno de los puntos centrales de la actividad pesquera, en la modelización lo que tiene en cuenta en los modelos son los impactos antropogénicos, sobre todo, y los factores biológicos. Esto era el ejemplo de los años 50, cuando empezó a preocuparnos la sostenibilidad de los recursos. Pero con el paso del tiempo, normalmente ampliamos esto ¿en qué? En complejidad. Ampliamos la complejidad, ampliamos el número de variables, ampliamos el número de interconectores, tenemos en cuenta el medio ambiente, tenemos en cuenta más factores y entonces complicamos el sistema. Y eso es lo que ha pasado, que hemos complicado el sistema
del inicio al final. Y establecemos ahora sistemas, como pasa en todos los sistemas complejos, sistemas no lineales, en donde la predicción cada vez es más complicada, las incertidumbres las identificamos mejor, pero siguen existiendo, y entonces se complican las cosas, ¿no? Sabemos más, pero también sabemos de la complicación. Y los resultados que obtenemos de esto, y también lo pongo como ejemplo, tenéis ahí un esquema con muchas líneas, pero voy a tratar de explicarlo. Abajo, el eje X, vamos, el eje de abajo pues sería la tasa de explotación, y el otro sería el eje Y, pues sería el resultado que obtenemos si aumentamos esa tasa de explotación. En la línea azul, pues sería el rendimiento que obtenemos. Y llegamos, esto es lo que se llama rendimiento máximo sostenible. Tú aumentas la tasa de explotación hasta un punto en donde llegas al máximo, y a partir de ese punto ya lo único que obtienes es peores resultados, y obtienes lo que se llama una sobrepesca. Hay otros factores, como es la abundancia. La abundancia de un stock virgen pues será muy alta, y según aumente la tasa de explotación va disminuyendo. Aquí la clave es llegar a un equilibrio con el rendimiento máximo sostenible, de forma que la abundancia de la población no sea la suficiente para que se renueve. Y luego tenemos factores indicadores biológicos. Uno de ellos, de los más importantes, es la talla, que vemos como que aumentando la explotación la talla disminuye. Entonces, si vemos que nuestra población está llena de tallas muy pequeñas, quiere decir que esa población no está en buena salud. Y por fin tenemos la probabilidad de colapso, que seguirá aumentando según aumentamos la tasa de explotación. Quiere decir que si perdemos el norte y seguimos explotando, llegará un punto en que eliminaremos prácticamente a la población. Bueno, y como último punto, lo único que tenemos que tener en cuenta, como he dicho al final, es que tenemos que integrar todo. Al final, esto no funciona si no integramos todas las cosas. Es muy difícil, es un objetivo a largo plazo. Hemos empezado a hacer eso, y por eso, porque sea difícil, no podemos parar. Tenemos que integrar, tenemos que saber, habrá que juntar variables cualitativas con variables cuantitativas, pero tenemos que entender que todo está relacionado. Y entonces ahí pongo una serie de conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta integración. Actualmente tenemos herramientas limitadas para hacer esta integración, y conceptos como el rendimiento máximo sostenible, el uso de indicadores ecológicos o la aplicación de áreas marinas protegidas ayudan a hacer esta aproximación ecosistémica. Y ya por terminar, decir que quería dar un recuerdo a nuestros compañeros y maestros y profesores que han sido, y compañeros del alma, pues nada, Enrique de Cárdenas, Orestes Cendrero y Jorge Landa, sean nuestros compañeros. Bueno, pues nada, voy a seguir yo y voy a cambiar un poco el tema del que voy a hablar, ¿vale? Porque creo que voy a... A ver, hay mucha gente en el público que se agradece mucho, que son compañeros del centro, con lo cual probablemente no les pilla de lejos lo que voy a contar, pero creo que es un aspecto menos conocido de la importancia del océano y que quiere representar el título, ¿vale? Del océano y de las observaciones en mejorar nuestro conocimiento del clima, de los impactos acumulativos del cambio climático, no solamente en el entorno marino, sino en nuestro bienestar y seguridad, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, las predicciones meteorológicas. Ahora acabamos de tener un episodio de la Dana y las observaciones oceanográficas, no todo el mundo lo sabe, pero son muy, muy, muy importantes en las predicciones a largo plazo de cambio climático y en las predicciones meteorológicas. Y de hecho, por daros un dato, pues deciros que si no estuviesen integradas esas observaciones en todos los modelos de los que hoy disponemos, pues nuestros modelos probablemente serían lo equivalente a lo que eran hace 30 años. Es decir, esas son las predicciones con las que contaríamos hoy. Serían muchísimo peores, ¿vale? Esto es lo que quiere representar
esta infografía, ¿vale? Que sin esa información que obtenemos de las observaciones que hacemos del océano, pues nuestra información de cómo es nuestro clima y cómo cambia y cómo puede cambiar y cómo es nuestro tiempo meteorológico, pues cojea, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Bueno, pues ello es debido a la gran capacidad de almacenar o la inercia térmica del agua, que es 4.000 veces mayor que la del aire. Por eso las calefacciones de nuestras casas tienen agua, por esa gran capacidad de almacenar calor. Y dado el gran volumen que ocupa la Tierra, pues acumula más del 93% de la energía en el sistema climático terrestre. Por eso gobierna nuestro clima. Pero además el océano todavía domina más en lo que es en contenido en agua. Por eso es tan importante cuando hablamos del ciclo hidrológico, porque la relación de agua en el océano y la atmósfera es todavía más grande, ¿vale? Luego, además, el océano contiene 50 veces más carbono que en la atmósfera y absorbe activamente el 30% del dióxido de carbono con origen antropogénico. Y luego, en la superficie del océano, tenemos algas microscópicas, fitoplanctónicas, que hacen la fotosíntesis al igual que las plantas de tierra, solamente que no tienen raíces, que viven flotando en el mar y que, como las plantas terrestres, producen oxígeno, de modo que el otro medio pulmón que tenemos en el planeta pues no es la parte de los árboles ni en el Amazonas, sino que nuestro otro pulmón está en el océano. Entonces, precisamente debido a que esto ahora ya lo conocemos muy bien, pero es verdad que ya se empezaba a conocer en esos años 80, 90 que estaba comentando Alicia, que fue una gran revolución en oceanografía, y organismos internacionales, no el ICES, pero sí otros organismos internacionales, pues empezaron a plantear la necesidad de mantener observaciones oceanográficas de variables físicas, de variables químicas, de variables biológicas de manera sostenida. Y así es como empezaron algunas de las series más importantes que hay en el océano y que se han mantenido desde entonces y que han adquirido prestigio internacional porque tienen ese muestreo alto en el tiempo, ¿no? De esas series temporales desde barcos con frecuencia normalmente mensual, como las que tenemos aquí, y que nos sirven para esa referencia de cómo es el océano, cómo es el clima, pues desde entonces. Y esto es lo que empezó a hacer el IEO, siguiendo esas recomendaciones y siguiendo también lo que ha sido su misión desde el principio, ¿vale? De modo que, como ha contado Alicia, pues en los finales de los 80 se empezó a hacer el Radial de Santander aquí con botellas oceanográficas y con termómetros. Y ya a principios de los 90 pues se empezó a hacer con el barco, el José Rioja. Al principio era una estación, una sección más costera, pero se fue ampliando hacia las aguas oceánicas porque tenemos acceso. Y ya en el año 94 se muestreaba la estación profunda de Santander, que está situada a 2.500 metros de profundidad. Y se comenzaron también los radiales que tenéis ahí, los puntitos naranjas de Gijón y de Cudillero, que empezaron un poquito más tarde. Gijón, cuando se fundó el Oceanográfico de Gijón en el año 2001. Una de esas estaciones que hemos comentado que permite muestrear esas aguas profundas, pues con esa idea de cada vez reforzar más la observación del océano, porque al final nuestro conocimiento va ligado a los avances tecnológicos, pues se fondeó, como ha comentado Alicia en su presentación, en el año 2007 la boya oceanometeorológica Augusto González de Linares, que claro, aumentaba muchísimo nuestra resolución temporal de muestreo porque permitía obtener medidas en la interfase océano-atmósfera con resolución horaria de variables tanto físicas como biogeoquímicas. De manera que esta serie que tiene datos desde la superficie, desde la atmósfera hasta el fondo marino, con esa calidad tan alta que nos permite la visita mensual a esa estación oceanográfica y calibrar todas las medidas, pues es una estación oceánica de referencia por la calidad de esas medidas, pues como otras, como las que podían estar en la anterior diapositiva, como pueden estar en Hawái o en las Islas Bermuda. Y
Ahora a continuación quiero mostraros cómo los datos de esta estación pues efectivamente nos están sirviendo de referencia a algunos ejemplos. No pretendo que vayamos a entender lo que están mostrando las figuras, quiero contaros algunas de las cosas que aprendemos de procesos que son importantes a escala global y que los aprendemos desde una estación que está aquí frente a nuestras costas. Y aprendemos por el hecho de tener ese acceso y tener esos datos, así como otros procesos que al final los observamos aquí, pero tienen importancia a nivel de cuenca oceánica de todo el Atlántico Norte. Os he contado que el océano es muy importante a la hora de regular el calor que acumulamos en el sistema climático, y una cosa que pasó entre el año 1998 y el 2013 fue un periodo que se conoció como el hiato en el calentamiento global, porque parecía que la temperatura superficial de la atmósfera no aumentaba. Y entonces, claro, todo el mundo decía, si hay un desequilibrio de energía, sabemos que estamos acumulando más energía en el sistema climático, ese calor tiene que estar en algún sitio. Y claro, obviamente, pues el primer candidato a almacenar o esconder ese calor era el océano, y en concreto las aguas, vamos a decir, más lejanas de la superficie. Entonces, gracias a esta estación que tenemos aquí, pues pudimos ver que realmente un proceso que había ocurrido en las aguas aquí, en las aguas del Atlántico, de las latitudes medias del Atlántico noreste, pues había tenido mucha importancia en esa redistribución de calor, en el papel que había jugado el Atlántico norte en esa redistribución de calor. Porque lo que pasó es que durante los años 90, previamente, las condiciones de las aguas superficiales se habían ido haciendo cada vez más saladas porque el balance evaporación-precipitación era negativo, evaporaba más, con lo cual las aguas se volvían más saladas. Y de repente hubo un invierno que fue muy, muy, muy frío, y entonces, claro, con aguas que son más saladas, si las enfrías, eres capaz de formar agua lo suficientemente densa como para mezclar a niveles donde llevabas mucho tiempo sin llegar a mezclar el agua. Entonces, esa mezcla tan intensa, pues lo que hizo fue redistribuir ese calor que estaba en la superficie a profundidades más profundas. Esto generó además como la densidad del agua, es esa figura que tenéis allí que veis una curva roja y una curva gris, sobre todo a la derecha del todo. Eso hizo que el agua se enfriase mucho, mucho, mucho a lo que es, hasta lo que es todo ese cuadrito que veis en la figura central en rojo, hasta la costa de Francia. Y como cuánto volumen ocupa una columna de agua depende de su temperatura, como se enfrió tanto, 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 el gradiente que forma la altura dinámica, que es la columna de agua, cambió de lo que era el valor climatológico, ¿vale? Cómo es esa distribución de la altura dinámica hace que si aumenta continuamente hacia Francia, como veis en la línea roja, veis que tiene un circulito con una X. Eso lo que muestra es como si fuese un vector hacia dentro de la pantalla. Quiere decir que la corriente es hacia el norte. Sin embargo, si la distribución, si las aguas no son tan frías y resulta que no se han enfriado hasta Francia, sino que hacia la costa francesa eran más calientes, como son climatológicamente, las aguas fluyen hacia el sur. Entonces, cuando pasó eso aquí, que se redistribuyó ese calor, pues realmente nuestras aguas, que teóricamente siempre se ha considerado que fluyen hacia el sur, estuvieron fluyendo hacia el norte. Aguas muy saladas, muy densas, y contribuyeron todavía más a que hubiese más inyección de calor a profundidades mayores en las latitudes más altas, ¿vale? En el mar del Labrador, en el mar de Groenlandia. Lo que ha pasado ahora es que hemos visto que una vez que ha terminado ese 2013, el deshielo de los glaciares de Groenlandia, parece que todas esas aguas dulces que no estaban llegando han empezado a llegar y se ve una señal de disminución de la salinidad en todo lo que es la cuenca del Atlántico Norte, y ahora nosotros también estamos viendo que la salinidad está cayendo, que la temperatura está enfriando, y de hecho hemos vuelto a ver que esas aguas que estuvieron fluyendo hacia el norte durante un tiempo han vuelto a fluir hacia el sur. Y que tienen efecto en una cosa que nosotros notamos en verano en la playa, que es el fenómeno del upwelling. Porque resulta que cuando esas aguas fluyen hacia el norte, pues esas aguas que dentro de lo que es el Golfo de Vizcaya hacen como este círculo de manera climatológica, pues si fluyen hacia el norte no lo hacen. De manera que cuando nos sopla el viento del noreste, que lo que hace es desplazar las aguas en esa dirección y nos llega el agua de abajo, pues no lo hacen.
Y cuando fluyen de manera climatológica, pues con el mismo viento somos capaces de favorecer que haya procesos de upwelling más importantes y que el enfriamiento de las aguas cerca de la costa pues sean más importantes. Es decir, que nosotros notamos que las aguas están más frías. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que os quería poner es el hecho de que se había pensado durante muchísimo tiempo que porque el agua esté más caliente, pues se mezcla menos. O sea, vosotros sabéis que cuando el agua está más caliente se forma como una capa en la que parece que el agua que está arriba no se mezcla con el agua que está abajo. Pero claro, si el agua está igual de caliente toda ella, pues la mezcla no cambia. Entonces, una cosa que observamos aquí a partir de esos fenómenos es que nosotros no estábamos viendo que porque se calentasen las aguas se mezclaban menos. Y comprobamos que eso, de hecho, no estaba ocurriendo también en otros sitios. Y esto, de hecho, ha sido posteriormente, nosotros lo comprobamos en esas series temporales que os he mostrado al principio, aquí, en Hawái, en Bats. Y otros autores ampliaron ese estudio con otros datos, lo llevaron más a escala global. Y este trabajo es lo que os decía, esto ha servido para que sepamos que eso efectivamente está ocurriendo. Y esa suposición que había que del agua más caliente se mezclaba menos, que se encontraba en todos los informes del IPCC, el IPCC es el organismo que da las predicciones de cambio climático, pues realmente ha modificado, ha dicho que hay una controversia entre lo que dicen los modelos y lo que dicen las observaciones. De modo que, es lo que os comentaba, estas observaciones sirven para estudiar procesos que luego son muy importantes para las predicciones que tenemos a escala global de cómo va a ser el clima y cómo va a evolucionar. Os comentaba de la boya Augusto González de Linares, que tiene esas medidas en la interfase atmósfera-océano, y estas son muy importantes porque, claro, ese océano que acumula tanto calor, al final por donde intercambia la energía es en la superficie, pero hay tan pocos sitios donde estas observaciones se tengan que realmente cuánto calor acumula el océano a partir de esas estimaciones, pues tienen una incertidumbre muchísimo más grande que lo que podemos saber a partir de las medidas de temperatura del interior del océano. Es decir, no sabemos cómo el océano o en qué sitios preferentemente intercambia ese calor. Y estos datos también nos sirven pues, para estudiar procesos de intercambio de gases, de desoxigenación, de producción primaria y producción neta de la comunidad que tienen tanta importancia en el ecosistema. Ya solamente me quedan 2 diapositivas y quería hablaros un momentito de algunos de esos organismos internacionales que no son ICES, sino que se encargan de las observaciones oceánicas y que han comentado al principio Alberto, que es GOOS, que es el Global Ocean Observing System, y que trata de coordinar las observaciones que se hacen por las distintas plataformas de observación en el océano. Y se hace por lo que estábamos comentando al comienzo, porque esas observaciones son muy importantes para el ecosistema, para nuestro bienestar, pero también para todo nuestro conocimiento del clima. Estas observaciones que os he contado nos permiten saber cómo son esas variaciones a escala de cuenca o regionales a largo plazo, pues también son datos que se proporcionan en acceso abierto, son datos que están en distintos visores que tenemos. Entonces, GOOS, normalmente las observaciones son libres. Esto quiere decir que cualquier persona con un ordenador personal y acceso a Internet puede tener acceso a estas observaciones. Y esto es también un hecho que determina la utilidad de estos programas de observación que mantiene el IEO. No es solamente el conocimiento que hoy sacamos, sino todos los datos que se proporcionan, toda la divulgación como la que estamos haciendo aquí de para qué sirven estos datos. Y esto hace también pues, que estos programas al final sirvan como multiplicadores de investigación y de conocimiento, pues porque permiten que al final podamos tener otros proyectos que hacen aumentar la observación a través de nuevas plataformas respecto a lo que ya teníamos. Antes teníamos el programa con la observación desde el barco, luego llegó la boya y bueno, ahora recientemente pues ha llegado una nueva plataforma de observación que son los gliders, que son
ese vehículo que tenéis ahí, que es como una especie de planeador que se va moviendo, oscilando en la columna de agua y que permite tener medidas de un gran número de variables oceánicas al mismo tiempo y que funciona de manera autónoma. Es decir, no hay que ir en el barco, sino que se pilota desde tierra. Y bueno, esta será una plataforma que tendremos funcionando ya dentro de muy poquito aquí en Santander. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya termino yo. Hablando un poco de la línea de ecología de comunidades y ecología trófica que desarrollo en el grupo de investigación del centro. Voy a hablar un poquito de los inicios de los estudios ecosistémicos, hablar de cómo estos contribuyen a investigación a gran escala y bueno, también hablar de algunas novedades que estamos incorporando, además de mantener, ¿no?, estas series temporales pues, que tienen un valor pues, inconmensurable, como comentaban mis compañeros. Bueno, pues yo creo que nadie de los que están aquí en el centro no puede tener dudas de que los estudios más ecosistémicos están muy asociados en el centro de todas las líneas, que hay varias, a las campañas de evaluación de recursos demersales, que ya presentó también Alicia. Son campañas que empezaron en el 73, pero de forma ya más estructurada a partir del 83, con carácter anual, en la que en varios puntos de muestreo del litoral se realizan, bueno, se siguen realizando arrastres con redes de fondo y se obtienen muestras de toda la comunidad de animal y también vegetal que vive en esas zonas, ¿no? Entonces nos permiten caracterizar toda la comunidad. Aunque estas campañas, como digo, se mantienen los límites actuales de estudio y también la metodología desde los años 80, ha habido innovaciones y mejoras que se han ido incorporando y que han hecho que este estudio ecosistémico pues, cada vez fuera más amplio, ¿no? Incluyera todo el ecosistema. Por ejemplo, en el 86 se comenzó con los datos de ecología trófica, en el 92 se incorporaron los datos de hidrografía, en el 2010 se empezó a hacer estudios de sedimento también y este mismo año se han empezado a hacer batimetrías de alta resolución utilizando las noches, ¿no? para optimizar también tiempo y recursos. Otro dato muy importante, por ejemplo, es que esta campaña se integra dentro de un marco europeo, bueno, que incluye todas las campañas de evaluación de recursos demersales, tanto en Europa como en Norteamérica, en el 95. Entonces, es una plataforma, se empiezan a hacer de forma muy estandarizada, comparativa, lo que permite pues, tener datos que son estándar en una zona muy, muy amplia. Entonces, antes de seguir hablando de cómo estos datos se integran a nivel más global, quería hacer un inciso sobre la parte de ecología trófica, porque es una que me toca mucho, rescatando aquí un par de imágenes de la tesis de Ignacio Lasso, que está felizmente jubilado, es un compañero del centro, y que entre el 86 y el 88, para su propia tesis doctoral, analizó más de 7.500 contenidos estomacales de 35 especies de peces y generó este modelo conceptual que vemos aquí, con cuadraditos y con líneas, que indica cuáles son las relaciones del ecosistema, que igual ahora nos puede parecer un poco sencillo, pero que realmente estaban en la vanguardia del conocimiento del momento. O sea, yo cuando vi por primera vez esta tesis doctoral tenía el recuerdo de la carrera de Ciencias del Mar, donde nos hablaban que en los años 80 se habían empezado a hacer estudios empíricos de las redes tróficas marinas y nos ponían el ejemplo de Kirk Wayne Miller, un señor que investigó los arroyos en Venezuela, pero es que más o menos era contemporáneo de este trabajo. O sea, esto era un avance. En este momento el Centro Oceanográfico estaba realmente en la vanguardia de la investigación. Y bueno, no solamente con esto, ¿no?, sino también con la propia campaña. Todos los que está aquí, hay mucha gente,
del centro. A ver si paso la diapositiva. Aquí se ven todas estas campañas que digo que están integradas dentro de la estandarización de las campañas de arrastre de fondo del Consejo Superior de Investigación del Mar. Y se puede ver en esta gráfica de cuadraditos el año que empezaron. La campaña de Mersales, que ha dado un poco, ha sido el germen de la investigación ecosistémica en el centro de Santander, empezó más o menos a mediados de la gráfica, pero fue la primera campaña en el sur de Europa de estas características. Entonces, pues tanto Ignacio Lasso, que decía, Paco Sánchez anda por ahí, creo que lo he visto, fueron unos visionarios en su momento, y todas las personas que han remado a lo largo del tiempo por hacer también que esta serie se mantenga, ¿no? Pese al coste que tiene, pues son unos visionarios. O sea, realmente el precio que tiene mantener estos datos históricos, ¿no? Es muchísimo menor que el valor que tiene. O sea, no el valor, o sea, nosotros ahora tenemos el privilegio de poder contar con todos estos datos, pues que nos permiten hacer muchas cosas, como os voy a contar ahora, ¿no? Pues, por ejemplo, nos permiten analizar preguntas a nivel global, marcados dentro de esta investigación general, sobre por qué las especies están donde están o dónde estarán en el futuro, ¿no? Uno de los trabajos en los que hemos participado en los últimos años lo que hace es corroborar una hipótesis que se llama la hipótesis de la progresión rápido-lento, que os digo suena mucho mejor en inglés, pero lo que corrobora es que en aguas más frías las comunidades tienen ciclos de vida por lo general más lentos, todas las especies. En aguas más frías las especies crecen más despacio, maduran más tarde y viven mucho más tiempo que en aguas cálidas. Entonces, este estudio, por ejemplo, ha usado bases de datos estandarizadas desde el Golfo de México hasta el norte de Noruega. Ahí está nuestra zona también. Y entonces contribuir a estas iniciativas globales, la verdad que es, pues hace mucha ilusión, ¿no? Y tenemos el privilegio de poder hacerlo pues por el tesón y el trabajo de mucha gente que ha estado antes de nosotros. Otro estudio que hemos hecho recientemente responde a otra gran pregunta, que es cómo las comunidades biológicas responden al efecto de la pesca. Y esto lo que corrobora es la hipótesis de la erosión de las redes tróficas. Entonces, lo que vemos es que en función de la presión pesquera, que afecta principalmente, ¿no?, que captura principalmente especies de gran tamaño, depredadores, pues vemos que los depredadores son relativamente cada vez menos abundantes en las comunidades. Y este trabajo, por ejemplo, que también, aunque es en un área más pequeña, incluye colaboración con los compañeros de Francia y de Portugal, y estas bases de datos de varias décadas nos han servido pues para poder corroborar estas hipótesis. Otras preguntas que nos hacemos también son cuánto se puede pescar sin afectar al funcionamiento del ecosistema. Y es que además de capturar las especies generalmente más grandes, también tenemos algunas pesquerías que están dirigidas a especies de menor tamaño, ¿no? Como podría ser, imaginaros que el arenque que sale aquí en esta imagen fuera una sardina. ¿Cuánta sardina podemos pescar sin que se vean afectados sus depredadores naturales, sin que cambie la estructura del ecosistema? Pues una de las cosas que estamos haciendo también en el grupo son modelos ecológicos, modelos en los que cada puntito representa una especie, cada línea representa una interacción trófica, y tenemos arriba, digamos, como los depredadores, abajo tendríamos los productores. Entonces, utilizando estos modelos, podemos estudiar la vulnerabilidad del ecosistema, saber qué pasa, cómo este ecosistema se va a reestructurar cuando sufra un impacto. Esto normalmente lo hacemos usando esta información de los contenidos estomacales que llevamos recopilando durante muchos años en campañas oceanográficas, pero también lo podemos hacer, y lo estamos empezando a hacer, utilizando trazadores que se bioacumulan. Esto quiere decir que en cada paso de presa a depredador hay un aumento de este trazador, como pueden ser los isótopos estables de carbono y de nitrógeno. Entonces, sin mirar los contenidos estomacales, también somos capaces de posicionar especies en estos modelos, saber si eran más productores o si eran más depredadores. Y últimamente, en este último año, hemos incorporado también un análisis que se dirigen a analizar los cambios que tienen una especie a lo largo de su ciclo de vida en estos grandes esquemas de
de los ecosistemas marinos. Esto lo hacemos usando estructuras que crecen de forma incremental, como son los cristalinos de los ojos, que van formando capas concéntricas a medida que los peces crecen y que nos dan acceso a una especie de diario en el que podemos ver cómo ha ido cambiando la función de esa especie en el ecosistema a lo largo del ciclo de vida. Pero también hay algunos trazadores que no se bioacumulan y esto nos pueden dar idea de ayudar a responder preguntas como cuáles son zonas especialmente importantes para las especies, ¿no? Zonas, por ejemplo, como con hábitats de alimentación pues clave. Y aquí, por ejemplo, están los ácidos grasos, de los que casi todos hemos oído hablar y también hemos usado recientemente para intentar identificar, aquí se ve, por ejemplo, con un ejemplo de un mapa, dónde son las zonas donde una misma especie puede acumular una mayor concentración de ácidos grasos o una proporción de ácidos grasos que nos dé una indicación de que el hábitat tiene una mejor calidad de alimentación. Esto, por ejemplo, puede tener muchas implicaciones a la hora de conservar unas zonas u otras. Dentro de los trazadores bioquímicos que usamos, bueno, o mejor dicho, en estos modelos de ecosistemas, cada especie tiene una función, cada especie tiene que estar relacionada una con otra. Pero muchas veces, en función del método que usemos, hay cosas que no vemos, ¿no? Usando los microscopios y analizando los contenidos estomacales, había muchas conexiones que se nos quedaban. Por ejemplo, aquí en esta gráfica de las líneas azul y roja se ve el tiempo de digestión de una gamba y el tiempo de digestión de una medusa. Es muy fácil ver, bueno, muy fácil. Es relativamente fácil ver una gamba en un estómago, pero es muy difícil ver una medusa e identificarla como tal. Entonces, últimamente estamos intentando también incorporar en el grupo métodos genéticos, trazadores genéticos, que nos permitan analizar especies que ya están muy digeridas. Intentar hacer estas conexiones con trazas de material, aunque no podamos identificar las especies a visu, ¿no? A la simple vista. Y bueno, ya por último, en otros desarrollos metodológicos que estamos usando, una línea de investigación casi propia es cómo optimizar recursos, ¿no? Cómo hacer una investigación más eficiente, cómo compaginar datos históricos, series que tenemos que mantener, ¿no? Porque es igual que decía que es un privilegio contar con ellas, también es una responsabilidad, con otras series de datos, otra serie de datos que necesitamos utilizar o que pueden optimizar nuestro tiempo y el dinero que se invierte en investigación. Aquí entraría, por ejemplo, en análisis de imagen, que estamos haciendo ahora también, pero bueno, como decía, yo creo que esto es una de las líneas que se sigue en todos los equipos, ¿no? Como optimizar recursos, cómo mejorar la investigación, pero a la vez cómo mantener esta esencia del instituto, que es basar gran parte de la investigación en estas series de datos que, bueno, pues que nos cuesta mucho mantener y conseguir, pero que a la vez pues sabemos que es un legado que dejamos también a los investigadores del futuro. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo espero que hayáis disfrutado y ahora podéis hacer preguntas. Por cierto, ya que estamos con la Sociedad Menéndez Pelayo, creo que Augusto González de Añades era muy amigo y colaborador de Marcelino Menéndez y Pelayo, ¿no? O sea que hay una conexión ahí interesante. Muy bien, pues preguntas. Fernando. La última intervención, ¿hasta qué punto las técnicas de inteligencia artificial y machine learning os ayudarían a todos estos? Yo creo que encajarían muy bien, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Se están probando no solamente nosotros en la línea más de ecología trófica, que es algo muy incipiente, el uso que estamos haciendo de imágenes y demás, pero en el centro tenemos otras líneas que se apoyan mucho o sea, que ya tienen esta integración de machine learning muy avanzada, ¿no? Y en concreto estoy pensando en la línea de hábitats profundos y ecosistemas profundos, que ahora mismo
está liderando Elena Prado y ellos tienen ya esta parte de analizar imágenes con inteligencia artificial para obtener distribución de especies o identificar especies sensibles. O sea, es una línea que tenemos que incorporar y que entra dentro de esa idea de optimizar recursos, mejorar eficiencia. Y gracias. Hace años, la verdad es que no recuerdo cuántos estaba sentado ahí todavía Orestes Cendreros. Hubo una comparecencia también del instituto y se habló, entre otras cosas, de las medidas que venía realizando el mareógrafo de Puerto Chico. Corregime si me equivoco, pero las medidas venían a decir más o menos que en promedio está aumentando el nivel del mar 2 milímetros al año, lo cual puede parecer poco, pero claro, es acumulativo. Entonces, en el año que se celebró esa conferencia, creo que el aumento era ya de 14 centímetros. Me gustaría saber cómo está el tema ahora. Yo hace tiempo, la media digamos, en esa época era los 2 milímetros por año, pero yo después ya no tengo el dato. Lo que sé es que los últimos incrementos, no en el mareógrafo de Puerto Chico, sino en general, están hablando de 4 milímetros al año, en datos generales. Pero yo la verdad que el de Puerto Chico yo ahora no... Yo tampoco sé cuál es la actualización, pero sí que es verdad que a nivel general el nivel del... que sí que es verdad que en cuanto al aumento del nivel del mar, pues es medido, pero aparte de estar aumentando el nivel del mar, ese aumento del nivel del mar se está acelerando con el tiempo. Entonces es lo que indicaba Alicia, es decir, ya no es el promedio del que estábamos hablando antes, sino que esas tendencias van acelerando. Gracias a todos por la conferencia, que ha estado muy interesante. Una cuestión que quizás sea más política, como has hablado de investigación pesquera, ¿hasta qué punto llegan estas conclusiones de los investigadores, llegan a las reuniones de la Unión Europea que se trata de política pesquera? ¿Todos los políticos trabajan con los mismos datos? ¿Hay una unión internacional de datos? ¿Los datos son discutidos? ¿Cómo funciona este proceso de reparto de cuotas en base a los datos? Muy interesante la pregunta, muchas gracias. Bueno, en principio voy a hablar de lo que más conozco con respecto al reparto a la gestión por parte de la Comisión Europea, que igual es lo que más nos impacta a nosotros que estamos ahí dentro, ¿no? La Comisión Europea establece tiene que tener un asesoramiento científico y este lo hace a través de ICES o bien a través de un organismo propio que crea la propia Comisión, que es el STCF, que se llama así, es un organismo en donde la propia comisión genera grupos de trabajo de expertos para que la asesoren. Pero el principal asesor, vamos a decir, para la gestión pesquera, para el establecimiento de cuotas, es ICES. Luego la comisión también participa en ese grupo, en todos esos OROPS que he comentado de todo el mundo, en donde la comisión es un actor más en esas OROPS y allí recibe información científica. En general, la comisión adopta bastante el asesoramiento científico. Tengo que decir que el asesoramiento científico tampoco tiene por qué ser un número, a veces lo es una serie de números con su riesgo asociado. Entonces, ahí los políticos pues, gestionan cuál es el número que mejor conviene con el riesgo que viene asociado. Sí es verdad que en ocasiones la propia comisión pide un número. No solamente pide el número del rendimiento máximo sostenible, por ejemplo, y que sea un número, no un intervalo. Pero en general sí que tienen en cuenta este carácter o este valor científico, solo que en ocasiones pues los gestores tienen hay otros aspectos económicos o los que fueran que pesan más y en algunos casos pues no se sigue, ¿no? Vamos a decir así. Pero en general creo que lo tienen muy en cuenta, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias de nuevo. Un aplauso a Rafa.
que estas series de presentaciones las podemos continuar en años sucesivos.